Hoy, en ese tiempo de la exposición, no voy a predicar. Hace días vengo pensando y quiero dar una clase. Quiero dar una clase sobre interpretación bíblica, porque creo que, pues, hemos hecho cursos, llamamos, pero aquí hay unas cosas básicas que muchos de ustedes deben escuchar y aprender con relación a la interpretación de la Biblia. Entonces, por eso, antes de otras predicaciones, he decidido tomar tiempo para dar estos tips de interpretación bíblica, para que ustedes den cuenta, porque es que yo veo que hoy en día hay, digamos, como escuchamos tantas fuentes, como leemos tantas fuentes, a veces parece que no tenemos la agudeza para discernir si lo que nos están enseñando realmente es o no de la palabra pura. Muy bien, oremos. Señor, te apreciamos este tiempo y te rogamos que sea tu Espíritu que nos dé sabiduría, entendimiento para asimilar y para compartir. Gracias porque la palabra es un regalo grande que nos das. Ayúdanos a usarla de la manera correcta, Señor, a interpretarla y acercarnos a ella con la reverencia, esperando inspiración y entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero partir de un texto segunda carta del apóstol Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Aquí presentamos con mayúsculas traza bien. Este traza bien aparece en la versión antigua de Reina Valera y en la Biblia del Jubileo. Ya en otras versiones aparecen varias, pero ahí está el énfasis de lo que yo quiero compartirles, ¿sí? Trazar bien, delinear bien la palabra de Dios. Usan otros términos, otras versiones, unas dicen, por ejemplo, la 60, y usa bien, o que enseña correctamente, o que interpreta correctamente, dicen otras tres versiones, que enseña debidamente, que sigue fielmente, que maneja con precisión, que sabe analizar y exponer correctamente. O sea, el propósito de esta clase, porque es una clase, es tener unas pautas sencillas para interpretar juiciosamente la palabra de Dios. Entonces, por una parte del texto, que traza bien para ser obreros aprobados, tenemos que aprender a trazar bien la palabra del Señor. La primera parte importante que quiero que tengan en cuenta, ojalá lo capten bien, es distinguir, o sea, al acercarnos a un texto de la Biblia, tenemos que tratar de entender si es un texto descriptivo o es un texto prescriptivo. ¿Qué quiere decir eso? Descriptivo es un texto que muestra o habla de una situación que pasó, que puede pasar o que puede suceder, ¿cierto? El texto prescriptivo es un texto que expone un principio axiomático, es decir, una verdad de Dios que se cumple, que no admite duda ni discusión. Entonces, al acercarnos a un texto tenemos que ver si el texto es descriptivo o es prescriptivo. Ahora lo explico con textos. Por ejemplo, muchos usamos el texto de Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Es una promesa. No es una promesa. No. O sea, es un texto descriptivo. ¿Usted, toda su casa ha sido salva ya? ¿Toda su familia? ¿Por haber creído? No. Entonces es lo que puede suceder. Entonces está diciendo, cuando usted abre su puerta a Jesucristo, se abre la puerta de Cristo a su familia. Pero no está diciendo, bueno, me parece que toda su familia se va a convertir. ¿Entienden eso? O sea que se hereda. Sí. No está garantizado. Y fue una promesa dada en unas circunstancias y en la cárcel al carcelero, ¿sí? Entonces, ¿entienden eso?
¿O lo ven como una herejía? O sea, entonces, cuando usted acepta a Jesucristo, sí, se abren las puertas del Evangelio a su familia, pero no está garantizando que toda se va a convertir. Entonces, por eso no es un texto prescriptivo, sino que es un texto descriptivo. Otro ejemplo, también muy común entre nosotros, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué texto es? No, pero ¿qué es? Estas dos cosas. Es descriptivo. ¿Todos los hijos se han convertido de los hermanos? No es una promesa. Si fuera una promesa sería prescriptivo, ¿verdad? Está diciendo que cuando usted enseña al niño del camino de Dios, es muy posible, puede pasar, ¿sí?, que cuando llegue a Dios no sea parte de él, pero pasa todas las veces. Más aún, pasa la minoría de las veces. Entonces no es prescriptivo, no es una promesa que garantice que se va a cumplir. Eso puede ser. Yo sé que esto derrumba un poquito algunos mitos, pero es que no es prescriptivo. Una promesa prescriptiva es algo que Dios dice y se va a cumplir. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, Éxodo 15:26 está diciendo al pueblo de Israel cuando sale de Egipto que ninguna enfermedad de las que hay en Egipto lo va a tocar. ¿Es una promesa para quién? Para ese pueblo. Por eso deja Dios de ser el sanador, no, sigue siendo el sanador, pero era una promesa para ese pueblo, porque ese pueblo salía de Egipto, donde tenía hasta cierto punto, si hablamos en términos históricos, garantías médicas, porque ya los egipcios habían avanzado muchas cosas, salían al desierto sin nada de eso. Entonces a ese pueblo le entrega la promesa: a ustedes no va a pasar nada de eso. Entonces es un texto descriptivo. ¿Por qué? Porque simplemente era para ese pueblo. Por eso deja Dios de ser sanador, ¿no? Sigue siendo el soberano. Ahora, textos prescriptivos, o sea, que exponen un principio axiomático, algo que se cumple y que no admite duda ni discusión. Empiezo por 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice? Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Eso es prescriptivo, eso no admite discusión. Por eso nosotros nos aferramos y decimos: no tenemos ningún intermediario sino Jesucristo, porque la palabra dice, es un texto prescriptivo. Por ejemplo, Gálatas 6:7: de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que lleva para la carne llegará corrupción; el que siembra para el espíritu llegará vida eterna. Eso es axiomático, eso es prescriptivo. Porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8-9, por el medio de la fe. Ese es texto que es prescriptivo. No hay otra manera de ser salvo de acuerdo a la palabra, sino es por gracia, por medio de la fe. El día del Señor vendrá como ladrón. ¿Qué es? Es prescriptivo. Está diciendo lo que va a pasar, que Dios lo cumple, que no admite duda, por lo menos para nosotros que creemos la palabra. Muchos pueden dudar. Muy bien. Entonces, es muy importante cuando usted acerca a un texto que analice si es prescriptivo o es descriptivo. Si está describiendo una situación cualquiera que pasa o que pasó en un momento, o si está dando algo que es axiomático, que se cumple porque es así Dios lo establece. Entonces, de ahí nace la famosa frase que un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, todo texto en la Biblia está rodeado de un contexto que lo afecta. El contexto puede ser los versículos, puede ser el capítulo, puede ser el mismo libro, o un contexto más amplio, un grupo de libros, ¿cierto? O más amplio todavía, el Antiguo o el Nuevo Testamento. O sea, hay un contexto ahí literario, hay un contexto histórico, del cual hablamos más adelante. O sea, hablar de los textos sin tener en cuenta el contexto es un pretexto. O sea, es
es dejar el texto sin su piso, sin su fondo. Por ejemplo, quienes trabajan con sanidad interior, no estoy condenando, sino algunos movimientos dentro de esto usan mucho lo que llaman las herencias de los pecados generacionales, ¿cierto? Entonces, para sostener eso, el versículo clave de ellos está en Éxodo 25 y en Deuteronomio 5:9, donde dice que yo visito la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero acaba ahí el versículo. Y también tiene un antes. ¿Qué dice? Basagos, misericordia, millares en los que guardan mi pacto, mis mandamientos. O sea, no es determinista, porque hay una puerta que me abre ¿a qué? A la misericordia de Dios. Entonces, a eso corta. Entonces, es importante a la escala para tener en cuenta todo eso. Ahora vamos a mirar 3 principios básicos que nos da John Stott sobre la interpretación bíblica. 3 principios. Él habla del principio de la simplicidad, el principio de la historia y el principio de la armonía. ¿Sí? Porque nos van captando. Los que escriben, muy bueno que escriban, o si no, después mira el video, pero es bueno que por lo rápido que tenemos que hacerlo, si no lo capta ya lo pueden mirar más despacio. Y también le pueden regalar las diapositivas si quieren. Primer principio es el principio de la simplicidad. Hermanos, Dios habló para ser entendido. Dios habló para ser entendido. Es lo que llaman el sentido natural. O sea, al acercarse a un texto hay que buscar el sentido natural del texto. Entonces, si la Biblia dice, y Jesús lloró, ¿qué está diciendo? ¿Qué lloró? Si en la cruz dijo que tenía sed. No le busque otra cosa, no le dé vueltas, no le invente nada. Eso está diciendo, el texto es en su presentación natural. Él dice que Dios se revela, no se esconde. Y la palabra es dada para iluminar, no para confundir. Naturalmente hay algunas expresiones figuradas que hay que entenderlas también y no interpretarlas literalmente, lo cual también la veremos un poquito más adelante. Por ejemplo, Jesús le dice a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Es una expresión figurada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está hablando de el nuevo nacimiento, que es de carácter espiritual, no está hablando de volver al vientre de la mamá y volver a nacer, no. Cuando Jesús dice que tome el agua de vida y no volverá a tener sed, es una figura, porque no está hablando de la sed física, sino de aspectos espirituales. Alguna vez Jesús llevó a los fariseos y a los que lo veían dos como con así, porque Jesús dijo que el que no comiera su carne y bebiera su sangre, entonces ¿qué? ¿Cómo así? Entonces hay que entender que es algo figurado, que no es literal. O en Apocalipsis, donde dice que los que lavaron y blanquearon sus vestiduras en la sangre del cordero. Si usted lava un vestido de sangre de cordero, ¿cómo le queda? ¿Será que blanquea? Entonces que eso es algo figurado, está hablando a quienes se acercaron a Jesús y se hicieron beneficiarios por la aceptación de la sangre que vertía la cruz. Entonces, el principio de la simplicidad. El evangelio es sencillo. En segundo lugar, el principio de la historia. Dios habló en contextos particulares, en momentos particulares. Es la invitación a buscar el sentido original del texto. Pero aquí habla de la locura de la eisegesis, es decir, eisegesis quiere decir tratar de ver en el texto lo que no está, tratar de hacer decir al texto lo que el texto no dice. Es acercarse al texto con conceptos preconcebidos. Si yo me pongo unas gafas verdes, ¿cómo los veo a ustedes? Los veo verdes todos, ¿cierto? Entonces al acercarse a la palabra, usted viene con
concepción va a haber o va a encontrar alguna justificación ahí a lo que quiere encontrar en ella. Hay que diferenciar entre lo que es una aplicación y lo que es una interpretación. La interpretación es única, las aplicaciones pueden ser muchas. A veces ahí está el meollo del asunto con muchas cosas de la palabra, aplicación e interpretación. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20, ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Bueno, el texto ha sido usado como evangelístico, ¿cierto? Pero al interpretarlo, ¿es evangelístico el texto? No, porque está tocando a donde Jesús, en la puerta de una iglesia que ya lo sacó de ahí. Entonces no está hablando evangelísticamente, interpretación. Pero puede haber aplicaciones, ¿como cuáles? Sí, Jesús busca, se acerca, Jesús viene, Jesús llama, sí, son aplicaciones, pero la interpretación es un llamado a una iglesia que no le quiere escuchar. Entonces, cuando uno se mete con la eisegesis, como dice John Stott, está cometiendo una locura. Y dice más bien la disciplina de la exégesis. La disciplina de la exégesis, que es buscar el sentido original del texto. Hermanos, un texto significa lo que su autor quiso decir. ¿Qué quiso decir el autor? Entonces, la disciplina de la exégesis nos llama a dos cositas: a integridad para no torcer la palabra, y sensibilidad para recrear el ambiente de los autores bíblicos y entender realmente qué era lo que el autor quería decir al entregar esas palabras. El principio de la historia, no podemos ignorar la historia que rodea los textos, como decíamos ahora. Hay cosas que fueron para cuando salió de Egipto, hay cosas para un rey, hay promesas así. Ninguna de ellas atenta contra las virtudes de Dios, pero hay momentos y situaciones muy específicas. Ahora, el principio de la armonía. El principio de la armonía parte de algo que yo diría que también es axiomático. Dios habló sin contradecirse. O sea, Dios no puede contradecirse. Nadie dijo amén. Tiene que creerlo, aquí. Dios no puede contradecirse. Es lo que llama el sentido general. O sea, cuando hay aparente contradicción entre los textos en algún momento, hay que mirar el panorama general de la palabra para poder armonizar y no caer en error. Hay que iluminar el texto con otras partes de la escritura. Es como la combinación de la unidad con la diversidad. Y también recordarnos que lo que llaman los teólogos la revelación progresiva o acumulativa. Dios fue revelándose siempre, como dicen Hebreos, ¿cierto? Nuestros padres, por los profetas más ahora nos hablaban por Jesucristo. O sea, hay una acumulatividad, si se puede decir, o una progresividad en la revelación de Dios al hombre. Por eso el Antiguo Testamento enfatiza la unidad de Dios, el Dios único, con muy poquitos asomos del Dios trino. El Nuevo Testamento ya se plantea totalmente el Dios trino. Con el principio de la armonía dice que debemos de renunciar ¿a qué? A hacer uso de textos aleatorios, es decir, voy a buscar la voluntad de Dios, aquí voy. Ustedes saben el cuento, ¿cierto? Y Judas se ahorcó, entonces cuidado. Ok, así es que es esto, que está buscando la voluntad de Dios, entonces puso el dedo y dice, Judas se ahorcó. Ay, no puede ser, vamos a seguir orando. Otro texto dice, ve y haz tú lo mismo. No puede ser, yo estoy orando mal, entonces sigue buscando. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Entonces, esa lotería bíblica no
puede que de pronto el momento de Dios la use, pero no lo tome como norma de vida porque se puede estrellar. Se puede ahorcar. Entonces, no hacer uso de textos aleatorios así, ni hacer uso de un solo texto, o como decíamos ahora, un texto partido. ¿Sí? Aquí donde para y lo que me sirve y el resto lo es eso. Y tenemos responsabilidades correspondientes, que es, entonces decimos, renunciar a escoger textos aleatorios y escoger un solo texto. Y responsabilidades correspondientes a sintetizar. Sintetizar es combinar partes separadas en un solo todo. O sea, hay que por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca del gobierno? En Romanos dice que es siervo de Dios. En Apocalipsis, ¿qué dice? Que es siervo del diablo. Entonces, ¿cómo trabajamos? Hay que sintetizarlo, ver qué es lo que la palabra quiere decir al mostrarlo de una manera y al mostrarlo de la otra. ¿Sí? ¿Cuál era el momento histórico? Exacto, el momento, el contexto y todo eso. No, lo mismo el hombre presentado como alguien depravado, alguien que ya pervertido, que se pervertió, pero también es presentado como la imagen restaurada de Dios. Entonces, hay que armonizar. Hay que sintetizar, pero y armonizar es encontrar los puntos o ver los puntos de encuentro entre los textos. El ejemplo más clásico es Santiago y Pablo, ¿cierto? Con el asunto de las obras. Parece que Pablo dice que la justificación es por fe y parece que Santiago dice que es por obras. Entonces los ponen a... Y es tan crítico que Martín Lutero dijo que la epístola de Santiago era una epístola de paja, porque él estaba tan centrado en la justificación por la fe que no le cabía entender qué era lo que pasaba con Santiago. ¿Cómo podemos armonizar eso? Pues el propósito del libro, a quién le escribe, tantas cosas. Entonces parece que Pablo está escribiendo más que todos los judaizantes, ¿sí? Que están haciendo énfasis en la salvación por obras. Y Santiago está escribiendo a una comunidad intelectualista que enfatiza la salvación en una sana ortodoxa, o sea que bastaba con tener una buena doctrina y eso le daba a uno la salvación, ¿sí? Entonces no es exactamente que esté, sino que dependía también a quién está escribiendo. Y eso pasa con 8 libros de la Biblia: a quién le escribe, quién lo dice, cuándo. Entonces dice John Stott, dice que Pablo habla de fe que se traduce en obras y Santiago en obras que vienen de la fe. Y usando lo que decíamos hace un ratico, de no cortar los textos, precisamente Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es donde esto lo vosotros que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿qué dice el verso 10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces no están contradiciendo, está diciendo que el efecto del Evangelio no tiene que producir unas obras diferentes al que no tiene el Evangelio. Entonces no hay contradicción entre ellos. Lástima que Lutero se murió sin entender eso. Y en último lugar, otro cuadrito, evita el literalismo extremo. O sea, al acercarnos a la Biblia tenemos que evitar el literalismo extremo. Por ejemplo, dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano, córtala. ¿Cómo estaríamos, hermanos? Una comunidad de muchos y sería aplicarlo literalmente. Está hablando es, o sea, trate de controlar esos miembros de tal manera que funcione, ¿cierto? Porque usted puede cortarse las manos y los pies, pero usted sigue pensando, porque al fin y al cabo la tentación se hace aquí. O por ejemplo, todo lugar que pise la planta de tus pies era tuyo. Eso era para Josué y el pueblo de Israel. No ande por ahí pisando cosas ajenas porque le encanta, se gana un problema, ¿sí? O yo recuerdo, creo que mencionaba, hablando de estos días con alguien, una iglesia en Cali, pues pensaron que iban a ampliar ¿cierto? Entonces junto a la iglesia había una bomba de gasolina, ¿cierto? Entonces nos vamos a hacer como el pueblo de Israel, cada 8 días después juntos damos una marcha a la manzana completa y eso va a ser nuestro. Todavía está la bomba ahí, todavía está la iglesia ahí hasta el sol de hoy, eso está hace 40 años.
Entonces, literalismos extremos. Evite las alegorías. Alegorías quiere decir darle representación simbólica a los textos. El ejemplo más clásico es Cantar de los Cantares, ¿cierto? Algunos de los antiguos decían que Cantar de los Cantares hablaba de la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, vamos a estar en el Cantar y a ver, ¿dónde está el ombligo de la iglesia? ¿Dónde están los pechos de la iglesia? ¿Dónde está la iglesia morena? ¿No? Que era simplemente algo relacionado tan humano para Dios como es su creación, la relación del hombre y la mujer. Entonces, si se pone a hacer alegorías, no da. O como alguna vez un compañero estaba predicando y entonces hablaba del significado de las 5 piedras que tomó del río David. Entonces, que tomó la piedra de la virtud, la piedra, tomó una piedra y se la pegó al otro con la onda. Entonces, es alegorizar. Mucho cuidado con las alegorías. Y por último, mucho cuidado con la interpretación personal. Y esto es muy importante. Es muy posible que Dios use un texto para inspirarlo a usted en algo, ¿cierto? Es posible, porque el Espíritu Santo lo puede usar, pero no lo tome como norma, sino que simplemente viva su experiencia. Porque, por ejemplo, algún día un predicador estaba pues muy inspirado, muy ungido, y de pronto lanzó las manos y se cayó un poco de gente. Eso puede pasar, ¿cierto? Si el Espíritu Santo lo manda solo a uno para mejorar, pues que lo mande diario, ¿cierto? Pero de ahí nació la teología de la caída. Entonces, de una experiencia personal nació la teología de la caída. Entonces, si usted no se cae, el Espíritu Santo no está con usted. Y si no hay caídas del culto, no estuvo el Espíritu Santo. Recuerden lo que estoy diciendo. Puede que lo mande a solo a uno, puede que lo use, pero no quiere decir que siempre va a ser así. Al fin y al cabo, Dios es creador, que es tan creativo, puede usar muchas maneras, esa puede ser una. Entonces, recuerde siempre que la doctrina y la teología nacen de la palabra, jamás de la experiencia. La experiencia puede afirmar, pero no es para hacer teología. Entonces, espero que en estos minutos, así como están a la carrera, si después quiere ampliar, puede matricularse en uno de los cursos de profundización bíblica y ponerlo más a fondo. Pero entonces, la idea es trazar bien la palabra de verdad. Somos llamados a trazar bien la palabra de verdad. Y recuerde que esta iglesia local, dentro de su declaración de propósito, dice que quiere ser una iglesia saludable, centrada en la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermano. Después les pedí